12:27, amigos y amigas, mediodía entre nublado y soleado, del todo agradable, no lo sé, no lo sabemos. Vamos a preguntarle mejor su percepción a quien va a salir al aire para hablar no del clima, sino de teatro. Amigos, amigas, le damos la bienvenida a Hernán de Luca. Hola Hernán, ¿cómo estás? Ezequiel te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Todo bien, por acá un poco preocupados con el tema de la situación climática que nos había dado ayer un changüí, que estaba un poco soleado, que se había puesto caluroso, pero parece que las nubes un poco le están peleando al sol. ¿Cómo está por donde andás vos? Igual, es ese mismo panorama, sí, los 21 grados de ayer me parece que fue un pequeño oasis temporal, se viene el frío, así que parece en cuanto a lluvias el sábado, porque yo también soy muy mirón del tema del tiempo y estoy muy pendiente, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacer o el quehacer teatral, estar mirando el clima. Yo digo a veces que somos seres fotosintéticos, ¿viste? A mí me pone de buen humor, me pone pum para arriba las hojas el solcito y te anotaste la marca térmica ayer, dijiste 21 grados, estuviste muy pero muy atento. Hernán, no vamos a hacer un informe meteorológico acá, No, venimos para hablar de otra cosa, pero vos sabés que este programa tiene un protocolo que es otorgarle la posibilidad y la responsabilidad a cada persona que sale al aire de que se presente como quiera. Así que Hernán, el aire es todo tuyo. bueno, yo soy Hernán de Luca, soy un teatrero de Pilar, integro un elenco desde hace más de 20 años llamado Rosa Orsusa y hago teatro porque me interesa ofrecer un espejo de la realidad pero deformado. Desde ahí parto o partimos a la hora de contar nuestras historias y eso, esa sería mi presentación. La otra, la convencional, la dejamos de lado. Me parece muy bien, cada cual se presenta como quiere, como decimos, bien presentado y me gustó el concepto que dejaste. Ahora podemos ahondar en todo esto, pero me parece que estaría bueno también, Hernán, no sé si puedo decirte Ernie o de alguna otra manera un poco más cálida en este mediodía, un poco fresco. Me parece que estaría bueno que empecemos con una invitación concreta que tenemos. Sí, invitar a todos los que estén escuchando a ver El que borra los nombres, esta pieza de Ariel Barchilón, que estamos haciendo con Rosa Orsusa, nosotros somos de Pilar, la estamos haciendo desde el 2024 a esta obra y estamos felices de poder pisar las tablas del Varietal, este espacio artístico que ustedes tienen ahí en Zárate. A las 21:30 será la hora de la función. Digo felices porque ya habíamos planificado ir, pero bueno, no se pudo y vamos por la revancha. A nosotros nos encanta como elenco independiente conocer nuevos lugares, sobre todo con la calidez, ¿no? que se percibe en el varietal, porque es sentirse como en casa y cuando uno se mueve movilizado por el deseo que te abran la puerta, está buenísimo. Bueno, sin ninguna duda que van a estar bien atendidos. Ahora nos vas a contar cómo se conforma este elenco, pero en conjunto con la invitación me gustaría que nos adelantes un poco qué se puede llegar a ver o qué no, o qué se puede llegar a leer entre líneas con el que borra los nombres, un nombre que ya sugiere algo. De un autor que también del teatro under me parece que es un nombre pesado, ¿no? Sí, sí, El que borra los nombres es una pieza que Barchilón escribe a finales de los 90, forma parte de Teatro por la Identidad, digamos, ya estos dos datos junto al título de la obra clarifica bastante cuál es su intencionalidad o hacia dónde está apuntada esta metáfora, porque no deja de ser eso, ¿no? Es muy concreta en lo que expone, que son dos personajes, uno es el doctor Expósito, que tiene una tarea sola en su vida, en su día a día, en su rutinaria kafkiana, que es la de borrar nombres de una lista que le llega de dónde y de los pisos superiores. Y quien lo asiste es el otro personaje llamado Baldi, que es un auxiliar, es una persona que también tiene esa única tarea, que es llevarle la lista a Expósito. Con estas ideas, porque los personajes representan ideas,
Barchilón se retrata o da una fotografía muy concreta que tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Estamos hablando de la dictadura cívico-militar y cómo desde una manera, ¿por qué no?, poética, esto encomillado, se atreve a contar una historia y a profundizar e intensificar un comportamiento, porque si Expósito existe es porque existen los Baldis, ¿no?, en nuestra sociedad, y lo podemos traer a nuestros tiempos. Muy interesante y me parece también muy certera la cantidad de información que diste, Ernie. Quiero volver a lo del espejo deformado. Yo decía en la presentación de esta entrevista que hay una frase que se la escuché al negro Alejandro Dolina, no sé de quién es sinceramente, pero el negro suele decir que el arte sirve para que funcione todo lo demás. ¿Qué onda con este espejo deformado que podemos llegar a ver desde la tabla? ¿Para qué sirve hacer teatro con consignas como estas? Y me parece que con consignas muy concretas como esta sirve para disfrutar, porque eso no lo abandonamos, somos un elenco teatral, eh, y somos muy conscientes del trabajo que hacemos, y es fundamental, por lo menos en Rosa Orsusa, desde la búsqueda, que el teatro sucede. Cuando digo el teatro es el teatro como idea, el teatro como disciplina, el teatro como concepto, el teatro como experiencia, que suceda en esos minutos, en esos 50 minutos, que ocurra un verdadero hecho teatral, donde hay un universo que es coherente con la historia que se está contando. Y con respecto a la historia, podemos decir, con respecto al contenido, nos interesa que se continúe la reflexión, que el teatro también incomode, genere sensaciones, emociones, conmueva, pero también permita decir o ser un instrumento para decir. Nosotros cuando elegimos esta obra, El que borra los nombres, fue coincidente con un momento en el 2024, comienzo del 2024, finales del 2023, donde las listas en distintas áreas, ya sea cultura, educación o salud, podés elegir la que quiera, empezaron a ser intervenidas para borrar nombres, para achicar, con el argumento de achicar o de reducir. Entonces, a mí particularmente me parecía interesante, y eso es lo interesante del arte en cualquiera de sus disciplinas, estar diciendo algo para, de manera otra vez poética, pero para estar hablando de otra cosa, ¿no? Y generalmente los teatreros, como te autodenominaste, bueno, no solamente hacen un anclaje histórico con esta selección a veces, sino que también el anclaje se decide muy actual, ¿verdad? Sí, 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 mira, nosotros la obra, bueno, con este tiempo la hemos llevado por distintos lugares, a espacios como el Varietal, a salas, pero también la hemos dado a alumnos del secundario muchas veces, o alumnos de fines, alumnos adultos que están terminando el secundario, digamos, a mí, o en bibliotecas populares. A mí me interesa que el teatro también llegue a estos públicos que muchas veces no tienen el acceso a espacios que conoce el que hace teatro o el que está muy cercano a la movida. Y las interpretaciones que hemos encontrado fueron muchas, fueron variadas con respecto a lo que se estaba contando, con respecto a los personajes, que a nosotros nos confirma que el trabajo que encaramos está bien encarado, las decisiones que tomamos eran las que pensamos y que no fueron improvisadas, pero también es interesante como un texto que tiene una intencionalidad muy clara, escrito, como te decía, para Teatro por la Identidad, de repente puede disparar en los espectadores distintas ideas sobre el poder, sobre el vampirismo, incluso quienes vean la obra se van a dar cuenta, hay sobre esta cosa de la burocracia, sobre la repetición, y bueno, y por supuesto sobre la historia de nuestro país, esa historia cíclica, repetitiva, que siempre aparece, ¿no? Lamentablemente.
Bueno, sí, las concepciones simbólicas que suele traer el Sí, teatro también pueden tener una libre interpretación y qué bueno también que la intención de Rosa Ursusa sea llevarla a distintos ámbitos, no solamente por la comodidad que puede generar hacerla en tu teatro, hacerla en tu ciudad y en tu lugar, sino también por esto de intentar repartir el mensaje. Ernie, háblame de Rosa Ursusa. Más de 20 años haciendo sí. esta locurita de hacer teatro. ¿Por qué, hermano? Y bueno, el deseo, decía, ¿no? Cuando te mueve el deseo no hay mucha más explicación que esa. Eh, Otra vez, me pongo en contexto, y cuando se habla de reducir o que la cultura o el arte no tenga que ser censurado, silenciado y demás, es dificilísimo porque lo que hacemos esto nos mueve el deseo. Entonces, cuando te mueve el deseo, no hay muchas fuerzas que se te opongan. Por supuesto, perdiste algunas batallas, bajás los brazos, pero inmediatamente eso se revierte. Una sala o una función que vos suspendés porque no te va a ver nadie, la tenés que suspender, digamos, es un trago amargo, pero al otro día otra vez aparece el deseo y otra vez hasta estás pensando en nuevos proyectos. Rosa Orsusa sí tiene 22 años, siempre tratando o llevando a escena autores locales, nacionales, siempre adaptando, siempre metiendo nuestra mirada, nuestra estética. Nos gusta eso, ¿no? Nos gusta que si tomamos un texto de Bartí o de Urdapilleta o de Barchilón o de Cartoon, darle nuestra mirada, que se vea nuestra paleta, que eso va a responder a cuestiones formales de cómo se encaran las caracterizaciones de los personajes, la paleta de luces o la iluminación o la manera de actuar, pero también que sea con nuestro material, con digamos, nuestro material, nuestra idiosincrasia, nuestras historias, algo reconocible. Qué lindo, Ernie, porque también, bueno, el trabajo de la autenticidad y poner sobre las tablas eso siempre es muy valorado, ¿no? Porque si no somos una máquina de repetir en algunos casos. Tal vez haya gente que sea muy adepta al teatro, que esté escuchando del otro lado. ¿Tenés ganas de ponerte un poco más fino? ¿Cuál es la estampa de Rosa Orsusa? ¿Qué se puede ver, no sé, en cuanto a la actuación? Me dijiste que por ahí laburan la técnica de una manera, pero ¿hay algo que los identifique? Y eso que te decía, ¿no? La realidad deformada, un espejo, ¿no? Un espejo, como esos espejos de parque de diversiones, donde uno se mete en esos laberintos de espejos y hay uno que te muestra mejorado, hay otro que te muestra tal cual sos, pero después hay otro al que le puedes sumar manchas de humedad y que te deforma un poco. Y por deformar a veces se acerca más a esa realidad que estás contando. Nosotros entendemos que desde la actuación también tiene que estar esa deformación. Por supuesto va a depender del material, ¿no?, que estamos trabajando, pero que haya, siempre yo cuando hablo con los actores, lo que encaramos, sea el personaje que sea, bueno, vamos a buscar al Mm. monstruo que está ahí, ¿no? A la criatura que está ahí detrás de ese tipo de traje con maletín, o de este Baldi o de este Expósito, para hablar del que borra los nombres. Bueno, busquemos primero a la deformidad, digamos, esa deformidad que yo entiendo todos tenemos, ese costadito o ese rincón monstruoso en cuanto a pensamientos, en cuanto a algunas acciones, y escarbar desde ahí después ir construyendo. Sugieren las fotos de la publicación que invita a... Bueno, el flyer. Esto es una nota promocional, por si alguien no se enteró, estamos intentando que la gente vaya a ver esta obra, pero sugieren esas fotos que la gente puede encontrar en las redes del Varietal y en tus redes, si no me equivoco también, Ernie, Sí. algo bien grotesco. Corregime por favor si yo le estoy No, no, pifiando, está muy bien, pero está muy bien. ese elemento que puede generar tanto comicidad como incomodidad y que es un buen vehículo, ¿no? Para subir un mensaje y llevarlo y transportarlo por ahí, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos mucho humor, a veces se nota más o menos, digo, en los trabajos, hay un humor que por supuesto a nosotros nos causa gracia, a veces queremos, a veces no, siempre queremos que ese humor contagie. Concretamente con esta obra nosotros tuvimos a Barchilón de cerca,
siguiendo un poco el proceso, y es interesante porque esta obra ha tenido muchas adaptaciones, y hablando con él, nos contaba de nuestra versión comprendía él esta mirada grotesca que tenía y que mejor él ni la había pensado en el texto, en el original. De hecho, nos hablaba de una versión que se hizo en Italia, en la cual él asistió, donde había un humor a lo Francella, así lo definía, con muchos gags y muchas, desde las ida y vuelta de los personajes o desde las situaciones, que iba para ese lado, y esto está, te diría, en las antípodas. Hay una situación que se repite y que es graciosa cuando uno lo lee en el texto, que es Espósito constantemente a Baldi lo manda al piso de arriba, y cuando Baldi llegó lo hace bajar, ¿no? Ejerciendo un poco su manipulación, su poder, su oscuridad, y eso está toda la obra, suba y baje, lo obliga al tipo. Y eso cuando vos lo lees es un paso de comedia, pero nosotros lo cargamos de todo esto que te vengo hablando y de algo que yo no quiero descuidar y que tiene que ver con lo que realmente está contando esta obra, ¿no? Es Espósito, alguien que está haciendo desaparecer gente. Y ahí está el artilugio del director, con su mano mágica también, tratando de poner ojo y bueno, de pintar también un paisaje, ¿no? Dentro de la propia Sí. obra, de poder conducir al espectador y demás. Ernie, no te queremos robar mucho tiempo, sabemos que sos una persona muy, pero muy ocupada. Vamos a volver a concretar hacia el cierre de la nota esta invitación. Pero antes me gustaría también, ya que sos una persona que hace 22 años está en la movida, que me cuentes cómo podemos hacer, ¿no? Me parece muy importante una palabra como la tuya, sobre todo desde el oficio, desde la experiencia y por el léxico que tenés, a ver si podemos sintetizarlo y bajarlo al criollo. Acá hay mucha gente que hace teatro. Me gustaría saber en estos 22 años qué cambió, si es que algo cambió. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos tomar? ¿Cómo está la situación del teatro en la actualidad? No sé, hacer un panorama del teatro a nivel general, no solamente Zona Norte, no solamente Pilar, si Sí. querés una escena más nacional. Sí, estamos en un momento complejo, y al mismo tiempo reivindicando un arte que, bueno, tiene el tiempo que tiene, ¿no? los, los años y los siglos, y ahí está, gozando, no sé si de buena salud o de una salud rebosante, pero está vivo. Me parece que hacer teatro, más allá de los objetivos individuales que puede tener una persona, de la necesidad de expresarse, está bueno, sí, escarbar un poco más y ver en el teatro como un instrumento muy valioso, justamente para que el milagro suceda. El milagro es personas reunidas en un lugar viendo cuerpos vivos en un escenario y no en una pantalla, ¿no? Hoy en estos tiempos eso se acerca bastante a un hecho milagroso, y ni hablar si toda esa audiencia apagó el teléfono o lo dejó en su bolsillo y no lo sacó para contestar en WhatsApp o para sacar una foto sin flash. Que eso en una hora suceda, yo creo que en estos tiempos de un contexto económico muy duro, en estos tiempos de una inteligencia artificial devorándolo todo, en estos tiempos de redes generando distracciones, tener esa hora viendo cuerpos vivos manifestándose, contándote una historia, algo tan efectivo y tan viejo como la época de las cavernas. Todos queremos que nos cuenten historias, y poder tenerlo aún hoy me parece un hecho milagroso. Después, hacer teatro para seguir alimentando el milagro, para seguir luchando contra qué, y bueno, los molinos están siempre, y ponerle la figura que quieras, pero el teatro es un instrumento muy efectivo para esa lucha, muy efectivo, y sobre todo cuando se construye comunidad desde el quehacer teatral. Yo dirijo el Teatro Municipal de Pilar también, el Teatro Municipal Ángel Alonso, y nosotros tenemos todos los sábados sala llena, por supuesto es entrada libre y gratuita. No estoy seguro que si se cobrara entradas en el Teatro Municipal, no sería esa la realidad. Hoy vemos familias, vemos
adultos mayores, vemos adultos mayores de Pilar que nunca habían ido al teatro. Sigue ocurriendo que van y tienen esa experiencia, y esa experiencia es tan fuerte que vuelven, sábado tras sábado. Entonces es un camino que está comprobado que, viste, cuando se dice es por ahí, bueno, es por ahí con el teatro. Es recontra por ahí, dicen los más guachos a los cuales también hay que convocar. Hernán, muy linda tu reflexión, muy completa también. Me atrevo a sumarle algo. Hace un par de meses hicimos una nota con Mauricio Dayub, que le hice una pregunta más o menos parecida y me decía: tranquilo, muchacho, el teatro es un arte milenario, tiene muchos años, como también hiciste referencia a vos, va a ser muy difícil que lo volteen, pero bueno, eso dependerá de nosotros, ¿no? De que le sigamos tirando al menos una ramita, no te digo un tronco gigante a este fuego, pero en la medida que podamos, bueno, alimentarlo, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante, por eso el laburo que haces vos, el laburo que hace el grupo, el laburo también que se le exige desde los colectivos a los estados municipales, provinciales y nacionales también. Es muy importante ese empuje. Y también las células primitivas, Ernie, más allá de quienes tienen un poco más de recursos, las células primitivas como estas salas de teatro independiente que laburan a pulmón, que van y bueno, ponen vigas y hacen un piso y tumban una pared y están colgados de las escaleras para poner una parrilla de luces, bueno, también son muy, pero muy importantes, por eso hay que bancarlas, me parece, si es que por lo menos tenemos esa idea. Y no es para rosquear ideológicamente, o sí, saque la conclusión que quiera, pero me parece que es un trabajo muy, pero muy noble, de esos que mínimamente vale la pena prestarles atención. Ernie, si querés decir algo más, por supuesto, el aire es todo tuyo, reflexiona lo que quieras, tenemos 10 minutos más, y si no, por supuesto, te invito a volver a invitar. No, yo también me sumo a lo que estabas diciendo, valorar a espacios como el Varietal también, ¿no? Yo cada vez que somos recibidos, que tenemos el ida y vuelta y que la función sucede, yo me conmuevo siempre en cada uno de estos espacios, sea aquí en Zárate, hemos ido a Junín con esta obra, ¿no? A Gualeguaychú, a San Miguel, a distintos espacios que nos movemos porque ya conocemos más o menos un circuito el cual nos retroalimentamos, ¿no? Hay un beneficio y que tiene que ver con eso que los que hacemos teatro independiente lo entendemos, lo comprendemos. Y yo me conmuevo cada vez que una función sucede porque es muy, muy importante hacer cultura, abrir las puertas al arte, y sí, es como decía Dolina, citando no me acuerdo a quién, porque creo que esa reflexión es de otra persona, pero se necesita el arte para que suceda todo lo otro. Es uno de los alimentos más efectivos que tenemos. Si tengo que nombrar a los actores, debo nombrar a los actores. Mirá vos de qué nos estábamos olvidando, Hernán, por favor. Un pequeño detalle, porque lo que hace Agustín Rica y Pablo Romero en esta obra es conmovedor también, entregados totalmente al cuerpo de estos personajes, entonces quiero destacarlos. Ellos bueno, forman parte de Rosa Orsusa desde hace un tiempo a esta parte. Actualmente nosotros estamos haciendo otro trabajo que ojalá nos vaya bien este sábado para volver al Varietal, que es Arde Urda, que son textos de Alejandro Urdapilleta, y ahí estamos todos poniéndole el cuerpo. Pero bueno, invitar a ver El que borra los nombres, a ver esta pieza de Ariel Barchilón, para ver teatro, para conmoverse, emocionarse, ser sacudidos por las tramas y las subtramas de esta historia, y ver dos muy buenos trabajos actorales, y también para acompañar al Varietal, ¿no? Básicamente. Alberto Laiseca era el que lo decía, mientras te escuchaba lo buscaba, ponderando también otro gran nombre de los nuestros, de los argentinos, así como también el de Dolina, por supuesto que desde acá, desde un espacio radial, lo recontra admiramos y veneramos. Hernán, te agradecemos un montón por estos minutos, te vemos el viernes desde las 9:30 ahí en el Varietal, y bueno, lo mejor para este viernes, para lo que sigue, para todo lo que venga, para aquel teatro municipal también, y bueno, el aporte desde acá y brindarnos también como un espacio como un puente, decimos nosotros también en esta, la ciudad de los puentes, para lo que haga falta. Hernán, te lo digo públicamente, porque es muy necesario que nos sigamos agarrando, conectando y comunicando.
Totalmente, el agradecido soy yo, todo Rosa Orsusa, por el espacio, por la importancia de esta posibilidad de poder llegarle a posibles espectadores que el viernes se acerquen, y sí, nos vemos el viernes con el que borra los nombres y a disposición. Un abrazo enorme. Abrazo, chau, chau. Así pasó Hernán de Luca, director de Rosa Orsusa, este grupo de teatro que lleva más de 20 pirulos en función y en acción, haciendo teatro. Teatro por la identidad, teatro por la memoria, teatro en contra de la alienación, y llámelo con otras definiciones rosqueras como usted quiera. Amigos, amigas, El que borra los nombres, una obra importante de nuestro teatro, se presenta este viernes en el Varietal, aquí en Valentina Alsina 999. Aunque sea por ese número cabalero, vaya usted y asista a ver un ratito de teatro.